seguimos con lo programado en esta jornada. Estamos ya en la mitad de esta primera sesión. Y nada, tengo el placer de dejarlos en manos de mi compañero Luis Regueira Benítez, bibliotecario del Museo Canario, que nos va a introducir en esta exposición que hemos hecho paralelamente a esta jornada, que con el título de Memorias de Tinta, un panorama de la cultura escrita en Canarias, pues hemos querido sacar algunos de los documentos más significativos que tenemos en nuestro fondo. Y nada más, les dejo ya en manos de Luis, que les hará la correspondiente introducción. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si voy a causar un poco el caos, pero les voy a pedir que se levanten. Y es verdad que... sí, exacto. Bueno, vamos a recorrer la pequeña exposición que hemos montado. Sé que somos muchos y que va a ser difícil que todos nos podamos acercar a ver cada documento, pero bueno, ya teniendo esa pequeña introducción que yo les ofrezco, pues pueden después hacer una visita por su cuenta. De todas formas, ya les digo de antemano que la exposición está pensada para ser recorrida de forma autónoma, no necesita una visita guiada porque los pequeños textos son bastante explicativos, son muy sencillos, pero elocuentes. Y bueno, con eso yo creo que se puede hacer se pueden hacer una idea bastante certera de lo que hemos querido. Lo que hemos querido ha sido, bueno, les digo el secreto, la idea es sacar para que vean la riqueza del Centro de Documentación del Museo Canario, sobre todo en las partes dedicadas a biblioteca, hemeroteca y archivo, que son, digamos, los tres grandes núcleos del Centro de Documentación. Y la excusa que hemos tomado ha sido la tinta, por eso le hemos puesto de título a la exposición Memorias de Tinta, o Panorama de la Cultura Escrita en Canarias, y a través de esos tres grandes bloques vamos a hacer un recorrido por la forma en la que las Islas Canarias han quedado reflejadas en el registro escrito de nuestra historia. En la entrada del salón de actos, en ese pequeño rinconcito, habrán visto que hay un libro junto a aquella pequeña prensa de encuadernar, un libro que son los diarios de Isidoro Romero y Ceballos, del final del siglo XVIII, donde hay, entre otras muchas cosas, porque es una obra interesantísima, entre otras cosas hay una receta de tinta y la hemos querido poner como introducción para este recorrido basado en la forma de registrar el conocimiento con tinta. Si me acompañan al principio de la exposición, verán que los primeros documentos están referidos. Hemos empezado por el documento manuscrito porque digamos que históricamente es el primero que se va a presentar en la historia de Canarias. Las Islas Canarias fueron conquistadas a lo largo del siglo XV. Al final del siglo XV ya quedaron todas integradas de una u otra manera en la corona de Castilla de forma directa o a través del señorío. Y el primer documento que tenemos expuesto es el famoso Libro Rojo de Gran Canaria, que se llama así por el color original de su encuadernación, que es una recopilación hecha en el siglo XVI de todos los privilegios y condiciones y fueros, etcétera, relativos a la isla de Gran Canaria. Son documentos firmados por los reyes católicos, por la reina Juana, por el rey Carlos y por Felipe II. Lo primero que podemos ver es el fuero de Gran Canaria, por ejemplo. Es un libro que pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero está en depósito aquí en el Museo Canario desde, bueno, si no me equivoco, desde los años de 1930. También en la misma línea están las ordenanzas de la Isla del Hierro, que copió el famoso escribano Bartolomé García del Castillo, que también están en el Museo Canario. Con esto lo que hacemos es demostrar o ilustrar
que los primeros registros escritos relativos a las Islas Canarias, aparte de referencias anteriores que eran más mitológicas que otra cosa, los primeros registros escritos sobre Canarias son un intento de establecer la nueva sociedad que se estableció aquí una vez terminada la conquista. Es decir, ordenar digamos, las leyes o las normas políticas, económicas, sociales, religiosas, el uso de los propios recursos naturales, de madera, los bosques, lo que se puede hacer con la madera, con el agua, etcétera, ¿no? En este caso no llegamos al repartimiento de tierras porque está en otros documentos también contemporáneos a estos que también están conservados en el Museo Canario. A continuación, hemos recogido otros tipos documentales, otras formas de representar la vida cotidiana a partir de este momento y en los siglos siguientes, que son los registros notariales. Toda la vida económica, social, se recoge sobre todo en documentos notariales porque ahí registran las transmisiones de propiedades, de títulos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una certificación, unas escrituras de dotes matrimoniales que son muy importantes para entender, por ejemplo, hoy día que estamos muy interesados en ver cómo se han tratado las cuestiones de género, cómo se ha tratado a la mujer a lo largo de la historia, pues este tipo de escrituras de dote que son muy elocuentes en este sentido. Y tenemos también escrituras de compraventa de tierras, tenemos testamentos. Los testamentos también son importantísimos para describir no solo la riqueza o la pobreza de determinadas personas, sino también para describir todo el entramado social que queda reflejado en estas cosas, aparte de la información genealógica para los estudios genealógicos que proporcionan este tipo de documentos. Y bueno, y otras cosas tan cotidianas como un certificado de embarque de personas o de mercancías que embarcan con destino en rutas entre islas o en comercio externo. Todo eso lo podemos ver en estos documentos. Como curiosidad, en el cartel hemos destacado algunas curiosidades que son los llamados signos de escribano o signos notariales, que son una especie de rúbrica más o menos elaboradas que son personales de cada escribano. O sea, que son muy atractivas en los documentos antiguos y que, digamos, que son una forma de certificar la autenticidad de los documentos. A continuación, en las siguientes vitrinas, esta y la siguiente, hemos recogido otro tipo de documentos que son los documentos inquisitoriales. Como la tinta también ha sido utilizada para registrar el control ideológico basado en la imposición de una determinada religión, en este caso la religión católica. El archivo de la Inquisición se conserva en el Museo Canario también y es uno de los archivos inquisitoriales más completos que se conservan en el ámbito hispánico, porque primero porque ha tenido la suerte de no haber sufrido grandes catástrofes como son las que suelen pasar en este tipo de colecciones antiguas, inundaciones, incendios. Los incendios son muy habituales porque la lectura solía hacerse con velas. Las inundaciones son muy habituales porque los archivos suelen conservarse en los sótanos, donde no molesten, etcétera, ¿no? El archivo de la Inquisición de Canarias se conservó más o menos completo y más o menos bien, con la excepción de una buena parte que fue desgajada en el siglo XIX y que estuvo rondando por el mundo, pero que al final también se consiguió recuperar a mitad del siglo XX y reincorporar en el archivo del Museo Canario, de manera que el archivo de la Inquisición quedó reunificado. Como ejemplo de documentos inquisitoriales hemos traído un edicto de fe, que es un documento que se promulgaba, digamos que para llamar a la gente a que
presentara testimonios o delaciones, entenderíamos hoy día como delaciones, ante la Inquisición, llamando el edicto de fe, daba autenticidad a un determinado tribunal, a un tribunal para que a él pudiera acudir la gente a decir, pues yo creo que aquí hay un delito, que mi vecino hace esto, o etcétera, ¿no? O es judaizante o es lo que sea. También este volumen enorme que tenemos aquí es el libro 40 de penitenciado. Son varios procesos inquisitoriales donde el resultado al final en el resultado final se impone una penitencia. También el documento que tenemos aquí es un libro de relajados, el libro primero de relajados. Los relajados son los que son condenados a muerte. Digamos que es lo que más nos llama la atención de la Inquisición, es lo primero que pensamos cuando se nos habla de la Inquisición, pero en el caso de la Inquisición canaria fueron excepciones las condenas a muerte, a ser quemados, ¿no? En todo el tiempo en que la Inquisición estuvo funcionando en Canarias, que es desde principios del siglo XVI, primero unos cuantos años, dependiendo del Tribunal de Sevilla, y después inmediatamente con tribunal propio, desde el siglo XVI hasta bien entrando el siglo XIX con Fernando VII, que la Constitución de Cádiz abolió la Inquisición de forma temporal, porque luego vino Fernando VII de nuevo a imponerla de nuevo, pero fueron los últimos estertores. En todo este tiempo, desde el principio del siglo XVI, fueron 11 personas las que fueron condenadas a muerte. Y además en unos periodos muy concretos. A principios del siglo XVI hubo 7 u 8 condenados sobre todo por judaizantes, por mantener costumbres judías, y en la mitad del 17 hubo 4, creo, condenados por protestantismo. Algunos no fueron quemados en persona, sino en efigie, es decir, quemaban un muñeco en su lugar porque probablemente había sido juzgado en rebeldía o se había fugado y lo habían juzgado sin estar presente el condenado, el acusado, y la condena a ser quemado había que cumplirla aunque el individuo no estuviera, ¿no? Entonces quemaban. Es una cosa que se ha conservado mucho en algunas fiestas populares donde se hace la quema de Judas y así muchas fiestas populares en toda España. Y también hemos traído un libro de testificaciones que es muy interesante porque recoge un libro, la clavícula salomónica, la clavícula de Salomón, que es un libro de magia que un declarante aporta a la Inquisición diciendo, bueno, tengo esto y creo que no es muy católico. Entonces lo entrega a la Inquisición y forma parte del expediente, ¿no? de esa investigación que hizo el tribunal en aquel momento. Es uno de los poquitos libros de magia, es un libro muy conocido, pero esto es una copia manuscrita de aquellos libros de magia. Hemos recuperado también una parte dedicada a lo que hemos llamado escrituras contables, números de tinta. La escritura se inventó para esto, por lo menos en nuestro ámbito europeo, moderno, occidental. La escritura nació en Mesopotamia para llevar contabilidad y así se ha seguido manteniendo. Y aquí uno de los archivos que conserva el Museo Canario más relacionados con este asunto es el archivo de la Casa Fuerte de Adeje, que recoge pues, toda la contabilidad de la gestión del marquesado de Adeje, de los condes de La Gomera, de una familia nobiliaria del sur de Tenerife, que tenía, digamos, un control casi feudal de un territorio enorme de las islas. Y, por supuesto, en este tipo de archivos es importantísimo mantener la contabilidad de bienes
muebles y semovientes, o como por ejemplo en este caso, que tenemos el libro mayor de contaduría, o un libro corriente y un libro auxiliar. Aquí vemos bueno, algún extracto de cómo se llevaba esa contabilidad. No son más que pequeños ejemplos sacados de un archivo, digamos, del Museo Canario, que está muy nutrido y que contiene también una buena cantidad de archivos personales y otros archivos de origen público y privado que son uno de los grandes valores del Centro de Documentación del Museo Canario. A partir de aquí, seguimos por el extremo contrario de la sala y vamos a pasar al mundo impreso. Bueno, la primera imprenta que llegó a las Islas Canarias empezó a funcionar en Santa Cruz de Tenerife en el año 1750. Fue un impresor sevillano, Pedro José Pablo Díaz y Romero, que no podía, porque no tenía una gran capacidad como impresor, digamos que no era plantino. Y en Sevilla la imprenta estaba ya muy desarrollada. Tengamos en cuenta que Sevilla fue una de las primeras ciudades españolas que contaron con imprenta, ya en época incunable, y metidos en el siglo XVIII había montones de imprenta que se hacían la competencia entre sí, de manera que un impresor mediocre, como era este pobre hombre, no tenía nada que hacer. La solución fue buscar un mercado sin competencia y lo buscó en las Islas Canarias. Sabemos que pasó por aquí, por las Palmas de Gran Canaria, pidió el apoyo de la audiencia para establecer aquí su imprenta, no lo obtuvo y entonces lo intentó en Santa Cruz de Tenerife, donde el capitán general de Canarias digamos que lo acogió, le ayudó a que trajera la maquinaria y por eso se instaló en Santa Cruz de Tenerife y empezó a firmar sus impresos como impresor de guerra y marina. En algún caso llegó a firmar como real impresor o real imprenta de guerra y marina, aduciendo que Isabel de Farnesio le había dado permiso. Parece que no es verdad, pero bueno, no tenía título de real impresor, pero fue el impresor inaugural de las islas. Claro, los autores canarios que quisieran publicar su obra escrita tenían que recurrir en primer lugar a imprentas externas, porque aquí no había ninguna imprenta, primero porque no había ninguna y después porque la que había no tenía gran capacidad. Hemos traído algunos ejemplos de libros canarios que se imprimieron fuera. Por ejemplo, el viaje de la Tierra Santa, de Juan Severio de Vera, impreso en Pamplona a finales del siglo XVI. Tenemos algunos famosos libros de historia, los primeros libros de historia de Canarias, Fray Alonso de Espinosa, Juan Núñez de la Peña, etcétera, que se imprimieron a lo largo, sobre todo, del siglo XVII en imprentas de Madrid o de otros lugares, ¿no? O de Sevilla, por ejemplo, en el caso de Alonso de Espinosa. El caso de Alonso de Espinosa que tenemos aquí es un libro prácticamente único, porque solo se conservan en el mundo 5 ejemplares, algunos de ellos incompletos, y bueno, este es uno de los pocos ejemplares que se conserva porque, bueno, por cuestiones históricas que ahora no vienen al caso, por cuestiones de rencilla, de prestigio de algunas familias nobiliarias, pues se mandó a destruir toda la tirada y se conservaron muy poquitos ejemplares. Así que aquí tenemos uno de los libros casi únicos de nuestra biblioteca. Y también incluimos en este apartado la primera edición impresa del conocido como Le Canarien, que son las crónicas normandas de la conquista de Canarias. Los normandos, Jean de Bettencourt y Edifel de la Salle, llegaron a principios del siglo XV a las islas y fueron los primeros que empezaron un proceso de conquista que duró todo el siglo.
Esos manuscritos se conservaron en Francia, sobre todo. Hay varias copias con varias diferencias, ¿no? Los manuscritos de Rouen, que se conservan en Rouen, se publicaron por primera vez en 1630, incluyendo un retrato de Jean de Bettencourt, digamos el líder de aquella expedición. Por supuesto no es un retrato auténtico porque habían pasado unos cuantos siglos, porque se publicó en 1630. Ese es el retrato que ha prevalecido, esa es la imagen que tenemos de la cara del rostro de Jean de Bettencourt, aunque sabemos que no es el suyo, ¿no? Ya digo que la primera imprenta llegó a Canarias, a Santa Cruz de Tenerife, en 1750, pero después de esta fecha los estudios, las obras que se creaban en Canarias, o las obras que otros autores externos, o digamos europeos sobre todo, realizaban sobre Canarias, esas obras no se podían imprimir aquí, porque las imprentas que había, la primera imprenta de Tenerife en 1750 o la segunda imprenta que se estableció aquí en Gran Canaria en 1800, esas imprentas no tenían capacidad para grandes producciones. De manera que, por ejemplo, el famoso José Viera y Clavijo, el mayor representante de la Ilustración en nuestras islas, escribió, que además fue el que se empeñó en traer a Gran Canaria la primera imprenta, que consiguió al final del siglo XVIII. Su gran obra, que fue la Historia General de las Islas de Canarias, con 4 volúmenes, de los que está aquí expuesto el primero, esa obra no pudo ser publicada aquí porque no había capacidad para una obra de tanta envergadura. Y de la misma manera, en tiempos similares, a lo largo del siglo XVIII, pues otras obras importantes como las de George Glass o, sobre todo, las de Webb y Berthelot sobre Canarias, Historia Natural de las Islas Canarias, las misceláneas, etcétera, que son las grandes obras del XIX sobre las islas, cuando se descubre la riqueza natural de las islas desde un punto de vista científico, los grandes naturalistas europeos que iban viajando por el mundo, etcétera. Y esta gran obra, por supuesto, donde se imprimió fue en París. Y también, dentro de esta misma línea, en este tiempo, sobre todo en el siglo XIX, en Canarias se convirtió en un destino turístico, teniendo en cuenta cómo eran los viajeros, no podemos decir turístico, perdón, porque en este tiempo lo que había eran viajeros, no era un turismo de fotografía, de hacer la foto a la catedral y ya está, sino que eran familias o matrimonios o personas con un poder adquisitivo extraordinario que podía permitirse el lujo de estar meses y meses y hasta años viajando por el puro placer de conocer sitios externos y en muchos casos ocupaban su tiempo libre en redactar memorias, escritos, experiencias de lo que estaban viendo. Y hay aquí algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo un poquito más académico, que es el de José María Zuan-Navas y Francia, que publicó en Madrid en 1816, pero sobre todo historias de viajeros ingleses, como dos damas de alcurnia que hicieron algunas de las obras más interesantes sobre la realidad canaria del siglo XIX, que son Elizabeth Murray, perdón que lo diga así, pero yo digo Murray, siempre se ha conocido en Canarias así, de esa manera, y Olivia Stone. En el caso de Elizabeth Murray, 7 años de vida de un artista de la vida de un artista en España, Marruecos y las Islas Canarias, y en el caso de Olivia Stone, con un título un poquito polémico, Tenerife y sus 6 satélites, que fue una obra que tuvo muchísimo éxito porque servía a los viajeros ingleses y a los interesados en Inglaterra, que estaban interesados en la realidad de las Islas Canarias, que se estaban poniendo de moda, sobre todo como turismo de salud, y además incluía una serie de dibujos y grabaditos donde había, al gusto de la época, escenas cotidianas casi de carácter etnográfico, de manera que los ingleses podían mirarnos desde por encima del hombro, ¿no? Y ver cómo los pobres cogían agua con una caña en la fuente como el que se ve aquí, ¿no? Etcétera.
Bueno, en la última parte dedicada a la biblioteca está centrada sobre todo, primero en los primeros impresos que salieron de nuestras primeras imprentas. Por ejemplo, una de la imprenta real de Guerra y Marina de Pedro José Pablo Díaz y Romero. Vemos aquí algunos documentos, oraciones fúnebres, libros de rezos, esquelas, ese tipo, una serie de publicaciones menores de muy poquita entidad, de muy poquitas páginas, a veces simples billetes, como dos casos que tenemos aquí. Bueno, el primero, que además está reproducido en el cartel, que es salido de aquella primera imprenta, donde se da noticia de que una determinada persona se ha casado y que va a trasladar su domicilio, etcétera, ¿no? Además es curioso porque es una persona, doña Nicolasa Tavares de Ro, cuando se casó, era tinerfeña, se casó en Gran Canaria y además anuncia su traslado, el traslado, digamos, de la casa, nueva casa familiar a Gran Canaria. Después, en la Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que estaba dirigida a final del siglo XVIII por José Viera y Clavijo, precisamente por voluntad de Viera, se empeñó en traer una imprenta propia, porque consideraban como una institución representativa de la Ilustración. En la Económica consideraban que la imprenta era un símbolo de la Ilustración, un símbolo del progreso social, de la educación, entre comillas, digamos, de la educación pública, de la Ilustración en general, ¿no? Y entonces consiguió Viera, a través de la Económica, traer una máquina de imprenta que fue la primera establecida en Gran Canaria, que es la misma que habrán podido ver en la entrada del Museo Canario, justo en la entrada. Esa es la máquina que se trajo ya en esa época. La máquina desembarcó en nuestro puerto en el año 1794, pero ya era una máquina de segunda mano, era una máquina de fabricación inglesa que ya traía batalla. Curiosamente, por cuestiones, sobre todo cuestiones de política internacional, estamos en 1794, la tipografía no llegó, tardó mucho tiempo en llegar a Gran Canaria, de manera que la máquina había llegado pero no servía para nada. La tipografía llegó en el año 1798 y, entre tanto, se había llegado a un acuerdo con un impresor de Tenerife, que era Juan Díaz Machado, que fue el primer impresor tinerfeño, el primer impresor canario de que se tienen noticias, que había aprendido en la primera imprenta, cuando estaba regida por un italiano, Basanti, tenía como aprendiz a este Juan Díaz Machado. De manera que cuando se instaló la imprenta en Gran Canaria, ese aprendiz de Tenerife fue contratado para regir o regentar la imprenta de la Económica. Como en el tiempo que tardó la tipografía en llegar a Gran Canaria, el pobre don Juan vio duplicada a su familia porque se casó y se puso a tener hijas, pues ya las condiciones que se habían pactado ya no le convenían. De manera que tardó todavía un par de años más en llegar aquí. Llegó, Juan Díaz Machado desembarcó, digamos, en Gran Canaria, ya con intención de hacerse cargo de la imprenta en el año 1800, pero lo primero que hizo cuando llegó fue reclamar una renegociación de su contrato, porque lo que habían pactado no le daba para vivir. Y es posible que se renegociaran algún aspecto, pero no llegaron a un acuerdo definitivo, de manera que él estuvo aquí muy poquitos meses. En esos meses salieron algunos impresos, por ejemplo, una novena a Santo Domingo, que se publicó en el año 1801. Tenemos noticias de que ya a final de 1800 habían salido algún calendario litúrgico y cosas así, publicaciones menores incluso que la novena, pero no se conserva ningún ejemplar. Así que por eso hemos traído como ejemplo de
de la producción de Juan Díaz Machado en la imprenta de La Económica esa novena. Pero en muy poquitos meses don Juan Díaz se volvió a Tenerife con su familia y volvió a trabajar de ayudante en la imprenta de Bazzanti. En esos meses que estuvo aquí le dio tiempo a formar, digamos, rudimentariamente a un nuevo impresor, a un aprendiz, que era Francisco de Paula Marina, que consideramos que es el primer impresor gran canario. Y fue el que se hizo cargo de la imprenta de la Económica durante los siguientes 15 o 16 años, que fue lo que le quedaba de vida a este señor. En este tiempo, pues, vemos algunas publicaciones aquí que imprimió. Por ejemplo, este librito de doctrina rural, escrito por Viera y Clavijo, aunque en la portada no pone su nombre, sino que dice escrito por el director de la Sociedad Económica o algo así, pero sabemos que ese director es José Viera y Clavijo. Y es un librito de doctrina rural que es un libro de enseñanza, una especie de catecismo, aunque no sea una publicación religiosa, porque tiene ese sistema de enseñanza, que es a base de preguntas y respuestas, como un catecismo, de preguntas y respuestas memorizadas, claro. También de esta imprenta de La Económica, en tiempos de Francisco de Paula Marina, también tenemos algunos billetitos como este, que está aquí reproducido, que es una felicitación de Navidad de las monjas del Cister. Bueno, que son impresos que a veces, como en los formularios más modernos que todos hemos visto, que ponen la fecha donde falta la última cifra de la fecha para que a mano se ponga, pues servían para una década completa, de manera que podían encargar a la imprenta, porque otra cosa no era rentable, encargar un impreso en una imprenta era económicamente inviable. Entonces encargaban un lote donde faltaba una cifra y servía para una década completa, y eso sí podía salir rentable. Bueno, son los primeros, dentro de estos primeros impresos salidos de las imprentas canarias, ya digo que son publicaciones muy menores, y a pesar de eso hubo algunos intentos de publicar algunos libros un poquito más de envergadura. Por ejemplo, la última publicación que sacó la imprenta de Tenerife, que estaba, como digo, en manos de un italiano que se llamaba Miguel Ángel Bazzanti, justo cuando Bazzanti estaba a punto de fallecer, publicó un libro, curiosamente también relacionado con la enseñanza de la agricultura, pero en este caso de la agricultura, de enseñanza universitaria, porque estaba a punto de abrirse la Universidad de San Fernando, en La Laguna. Y fue en 1816, y aquí tenemos el libro se llama Lecciones Elementales de Agricultura, escrito por Bandini, que como era italiano era muy amigo del impresor, y por eso tuvo el empeño de sacar ese volumen, que es lo más grueso y lo último que publicó aquella imprenta en manos de Bazzanti. De hecho, Bazzanti, que era el dueño ya de aquella imprenta de Tenerife, legó en su testamento la imprenta a la Universidad de San Fernando, aunque estaba todavía sin crear, se crearía muy poquito después, pero ya se sabía que iba a ser creada, y esa maquinaria siguió funcionando como órgano, como University Press de la Universidad de San Fernando. En el siglo XIX, a todo lo largo del siglo XIX, a partir sobre todo de 1830, 1840, empiezan a surgir en Tenerife, mejor dicho, Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria, empiezan a surgir imprentas nuevas, aventuras empresariales de imprenta. Y llegamos al punto en el que ya las imprentas tienen capacidad técnica y los impresores tienen conocimientos suficientes para producir libros de más enjundia. No solo como excepciones, como la que acabamos de ver, sino ya una producción más continuada. En Tenerife, por ejemplo, tenemos a Miguel Miranda, que crea la imprenta isleña y saca una colección interesantísima que es la Biblioteca Isleña, donde no solo recupera obras clásicas ya conocidas relacionadas con Canarias, por ejemplo Le Canarien y otras obras así fundamentales de la historia de Canarias, sino también publicaciones antiguas que permanecían inéditas.
por ejemplo, la obra de José de Sosa o la obra de Bartolomé García del Castillo. También, además, se reeditan, por ejemplo, la imprenta de La Verdad, que es una imprenta que había nacido para sacar un periódico en Gran Canaria, publicó una nueva edición de la obra de Viera y Clavijo, ya estampada en las islas, ¿no? Hay una pequeña excepción, una pequeña curiosidad que nos da la clave de cómo había llegado el desarrollo de la imprenta en las islas. Precisamente el principal de los fundadores del Museo Canario, el doctor Gregorio Chili Naranjo, publicó su obra magna, Estudios históricos y climatológicos de las Islas Canarias. Publicó los 3 primeros tomos dedicados a la historia, el resto quedó inédito, aunque se conserva en el archivo del Museo Canario. Lo publicó en una imprenta local, en la imprenta de Isidro Miranda, que era hermano de Miguel Miranda, el que acabamos de ver, que llevaba la Biblioteca Isleña de Tenerife. Chil costeó el equipamiento moderno de aquella imprenta de Miranda, alguna prensa, alguna máquina, tipografía nueva, etcétera, para que esa obra tan ambiciosa pudiera ser impresa aquí. Y aún así, todo el aparato ilustrativo, ilustrado o gráfico del libro tuvo que ser impreso en imprentas externas, concretamente en París. Las láminas, como una famosa lámina cromolitográfica como el escudo de las islas, o como la página por la que está abierto el volumen, los mapas ilustrativos de la obra, en este caso el mapa de La Palma. Son páginas concretas impresas en París en medio de una colección de libros, una obra en varios volúmenes que se imprimió en Gran Canaria. También, como curiosidad, hemos traído los primeros libros impresos. El primer libro impreso en Lanzarote, que lo imprimió el mismo Miguel Miranda de Tenerife, que tuvo una pequeña aventura editorial, un intento de copar un poco el mercado inexistente en Lanzarote, porque allí no había imprenta, en 1861, y publicó Historia de Lanzarote y Fuerteventura de Antonio María Manrique. Se considera el primer libro impreso en aquella isla. Y también hemos traído algún libro impreso en La Palma, que un par de años después estableció su primera imprenta, la imprenta del Time, y vemos un ejemplar de una conferencia de Antonio Rodríguez López sobre el darwinismo, que son ejemplos de la implantación de imprentas en islas no centrales, en islas periféricas. Como continuación, vamos a hacer un recorrido por la otra gran colección del Centro de Documentación del Museo Canario, que es la hemeroteca. A pesar de que, como he dicho quizás demasiadas veces, la imprenta se estableció en Tenerife en el año 1750, los primeros periódicos que se publicaron en las islas, el primer periódico que se conoce, que se conserva, fue en 1762, pero era un periódico manuscrito, precisamente porque la inversión económica y el esfuerzo de componer un periódico que se iba a distribuir entre 10 manos, como mucho, 10 lectores, eso no justificaba el esfuerzo, el empeño y el gasto de encargar la producción a una imprenta. De manera que se distribuyó en copias manuscritas. Aquí conservamos en el Museo Canario una copia, creo que única, del Correo de Canarias. Ahí están encuadernados los números que se publicaron. Y el primer periódico que apareció impreso fue el Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental, que se publicó en La Laguna, en la imprenta de Miguel Ángel Bazzanti, que era la misma máquina que había llegado a Santa Cruz de Tenerife, pero que Bazzanti, cuando se hizo cargo de ella, la trasladó a La Laguna, porque en realidad empezó como
empleado de la Sociedad Económica de Tenerife que compró la maquinaria y la estableció, por eso la estableció en La Laguna, que era el lugar de la sede de la Económica, y contrató a Bazzanti. Curiosamente, como el primer impresor, aquel sevillano, no había formado a ningún aprendiz, cuando la Económica compró aquella imprenta, contrató a este italiano y como norma, como condición, le impuso formar a un aprendiz para que la industria tipográfica no quedara estancada de nuevo. Y por eso pudo formar a Juan Díaz Machado, que fue el que inauguró la imprenta Gran Canaria, para que vean que como todo está hilado. En la primera mitad del siglo XIX, la imprenta, o las imprentas, porque ya se empiezan a establecer algunas más, sobre todo en Tenerife, no tienen demasiado interés en producir periódicos. Primero porque no hay una población lectora lo suficientemente amplia en una sociedad básicamente analfabeta, y donde los que sí sabían leer no tenían tiempo para hacerlo porque había que trabajar, y los que sí sabían leer y no tenían que trabajar, que eran, digamos, la clase privilegiada, la aristocracia o la nueva burguesía que estaba floreciendo ya de forma notable, en muchos casos no tenían inquietudes culturales suficientes como para ponerse a leer un periódico. De manera que las empresas de impresión no se preocuparon en principio por este asunto. Pero todos sabemos cómo se desarrolló en España en el siglo XIX. Bueno, todos sabemos no, todos sabemos cómo fue, no. Todos sabemos que aquello fue un guirigay, un galimatías. Que si ahora viene una república, que si ahora viene un rey, que si ahora lo echamos a patadas, que si ahora lo traemos de nuevo porque lo deseamos, que si ahora una época liberal, que si ahora una época reaccionaria. De manera que la burguesía, precisamente, como clase social, empieza a interesarse por la política, porque se están hablando de sus cosas de comer. Y no solo eso, sino que cada persona, sobre todo entre la burguesía, toma partido por una circunstancia política, por una ideología, y además tienen tiempo libre para dedicarse a sus aficiones. Y de manera que en España, en general, casi todo ese sector de la población se empieza a interesar vivamente por la lectura de periódicos, por la lectura de prensa. De manera que casi todas las personas, casi por lo menos alguien en cada una de estas familias, estaba suscrito a un periódico determinado de los que tenían distribución nacional, porque a pesar de que estamos hablando del siglo XIX, la distribución de prensa en el ámbito peninsular estaba muy bien resuelta. De manera que si yo era liberal, me suscribía al periódico Liberal de Madrid y yo lo recibía periódicamente en mi casa sin ningún problema. Pero aquí teníamos un problema diferente, y es que los periódicos, por mucho que los suscriptores estuvieran empeñados, los periódicos, si llegaban, podían llegar tarde o mojados, o simplemente se habían perdido por el camino, y las noticias no llegaban por la prensa, sino que la había traído el barco pesquero una semana antes. De manera que los interesados en la lectura en aquel tiempo, en Canarias, se vieron huérfanos de esa alimentación intelectual, ¿no? De manera que la única solución, ¿cuál fue? Establecer una producción propia de prensa en Canarias. Y claro, como no todos tenían los mismos intereses, la producción propia se diversificó tanto que hubo una gran cantidad de prensa de periódicos diferentes para públicos diferentes, de manera que todo ese sector de la población estuviera servido. Eran periódicos de unas tiradas muy cortas, poquitos ejemplares, pero había una cantidad de periódicos diferentes, de cabeceras diferentes, que a final del siglo XIX y primerísimos años del siglo XX, la provincia de Canarias, entonces provincia única, era llegó a ser la cuarta provincia española en mayor número de cabeceras de prensa diferentes. Había periódicos pues, para conservadores, para liberales. Pues eso es lo que hemos tratado de mostrar en estas pequeñas vitrinas, estas vitrinas de prensa, para que vean la variedad de periódicos. Eso, como digo, había conservadores, había periódicos ultracatólicos, pero había también periódicos anticlericales. Aquí vemos dos casos. El Gólgota era un periódico católico y el Libre Pensador era un periódico anticlerical.
tenemos un periódico para mujeres como La Aurora, un periódico satírico como El Surriago, un periódico para determinados sectores profesionales como la salud para médicos o el instructor para maestros. Y como último ejemplo, bueno, hemos puesto también unos cuantos volúmenes de una colección de prensa encuadernada, donde por el lomo podemos ver un montón de títulos de las mismas fechas para ilustrar esta variedad de periódicos diferentes que se publicaban de forma simultánea. Y para terminando el siglo, hemos puesto un ejemplar de La Atlántida, que era una revista cultural, porque significa un paso más en las técnicas de impresión, porque sale con una fotografía y además, curiosamente, es una fotografía de la plantilla del consejo de redacción, del equipo de redacción de un periódico. Y como última parte, hemos traído una muestra de cómo a finales del siglo XIX la imprenta se extendió por otras islas. Bueno, hay ejemplos del siglo XIX y del siglo XX, porque algunas islas no tuvieron imprenta hasta bien entrado el siglo XX. En Lanzarote, el primer periódico publicado fue Crónica de Lanzarote, que se publicó en la imprenta de Miguel Miranda. De hecho, fue prácticamente la única producción que hizo Miguel Miranda, aparte de algún libro más. Lo que se mantuvo durante todo el tiempo que estuvo establecido en Lanzarote, antes de ver que aquello no funcionaba y volverse a Tenerife, pues fue en 1861. En La Palma el proceso fue prácticamente igual. Bueno, no fue igual porque no fue un empeño de un empresario que quiso abrir mercado, sino que fue una reclamación ciudadana, popular, que quería entrar en la vida moderna y tener su propia imprenta y tener su propio órgano de comunicación, y por eso fundaron, gracias a las aportaciones, digamos, el crowdfunding que hicieron, que se vio beneficiado sobre todo por el dinero que aportaron los palmeros emigrados en América. Gracias a ese dinero, a esa colecta, consiguieron traer una imprenta a la que le pusieron el nombre del Time. El Time es un chiste, es una broma, el título, porque, claro, seguramente conocían la importancia de aquellos periódicos internacionales que se llamaban el Time, el no sé qué Time, el Los Angeles Times, que eran los grandes referentes del periodismo. Y la palabra Time es una palabra prehispánica palmera que significa acantilado o un lugar alto desde el que hay una gran visión. De manera que le servía al mismo tiempo para hacer el chiste, pero además es un nombre simbólico que les permite figurar como un punto de observación desde el que se controla todo, ¿no? Y fue el nombre que se le puso al periódico, que empezó a salir en 1863, y fue también el nombre, por supuesto, que se le puso a la propia imprenta. En El Hierro y en La Gomera la historia es paralela, ya estamos metidos en el siglo XX. A principios de la década de 1910 hubo algún intento de publicar, o hubo algún periódico que salió en Tenerife que estaba destinado al público a ser distribuido en La Gomera y en El Hierro. Duró muy poquito tiempo. Y unos años después, en 1922, en La Gomera, bueno, en 1919 en La Gomera y en el 22 en El Hierro, salieron dos periódicos muy parecidos, también publicados en Tenerife, pero que luego servirían para que sus promotores se empeñaran en establecer una imprenta propia ya en cada una de estas islas. En la imprenta de La Gomera se estableció, aquí tenemos ejemplos de aquellos dos periódicos, La Voz de Junonia y El Deber, pero en los dos casos son ejemplares impresos en Tenerife, uno en La Laguna y otro en Santa Cruz, justo antes de que el periódico se convirtiera realmente en periódico herreño y gomero y herreño respectivamente. De forma que, pues claro, nosotros en nuestra biblioteca no conservamos ningún ejemplar de esos periódicos
sacados en estas islas, pero sí algunos ejemplares de cuando se editaban en Tenerife. En el caso de, bueno, quizás sea pasarnos un poco ya de rosca, explicar cómo, bueno, vamos allá. Ya digo que tuvieron una vida paralela, una creación paralela, estos dos periódicos. Pero en el caso de La Gomera, cuando llegó la Guerra Civil, se separó la historia de los dos. En el caso del Hierro, el impresor era un conocido militante comunista, mejor dicho, era una persona de ideología comunista, pero no era un destacado militante. Pero con el golpe de Estado, la guerra civil y el establecimiento del nuevo régimen fascista, el hombre fue detenido y la imprenta fue desmantelada, completamente destruida. Y en el caso de La Gomera fue algo parecido, pero la diferencia fue que el individuo fue condenado a muerte y se le conmutó la pena para que pudiera seguir produciendo, porque si no, eso habría supuesto que la isla se hubiera quedado sin imprenta. De manera que estuvo funcionando hasta los años 60 prácticamente sin producción, pero abierta y disponible. Y con esto yo creo que terminamos este pequeño recorrido. Es una muestra, digamos, son pequeñas perlas de la riqueza del Centro de Documentación del Museo Canario, donde además podemos encontrar colecciones de música, colecciones de fotografías, colecciones de mapas, en fin, otros tipos documentales que complementan el Centro de Documentación. Pero en los tres grandes pilares que nos cuentan cómo se ha descrito la vida, se ha desarrollado la vida en las islas, que son la biblioteca, la hemeroteca y el archivo, pues con eso digamos que nos podemos hacer una idea bastante clara. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.